El título de este episodio no es algo que yo esté analizando ni en lo que esté pensando constantemente. Es más bien el título, valga la redundancia, de un artículo muy interesante que compartió José Antonio Gelado acerca de toda esta tendencia, toda esta popularidad que está ganando el podcasting en video. Y yo, bueno, de este tema ya he hablado en otras ocasiones. Para mí, y lo vuelvo a decir, quizás desde un punto de vista más nostálgico, más conservador, más de lo que tú quieras, el podcast en video, claro que existe y claro que se hace. Pero yo siempre he dicho que para que un podcast en video sea un podcast, tiene que tener dos cosas. No importa la cantidad de cámaras, tiene que tener RCS. Y no importa lo que estés contando, siempre y cuando yo no necesite verlo para entenderlo. Entonces, con esto, para mí es más que suficiente. Pero el artículo va un poco más allá y habla de toda esta tendencia, como digo, de lo que ellos llaman ahora chatcast, que son estos podcasts donde participan más de una persona, o lo que llamamos popularmente podcasts conversacionales. Y yo le decía a Gelado que sí, de que yo creo que los podcasts en video, sobre todo en YouTube, van a tener más o menos popularidad según el formato, ¿no? Porque los más habituales son estos podcasts donde interviene más de una persona, ya sea de entrevista o no. Pero que sin embargo, una sola persona hablando en YouTube quizás no es tan atractivo. También creo que los que preferimos el formato solo audio, tenemos una mezcla de añoranza por el RCS, un poco también de pasión quizás por la radio, y buscamos algo más íntimo, o incluso no deseamos perder tiempo con todo lo que conlleva una producción de video. Pero en realidad también hay otro tema, que es en lo que me llamó la atención realmente este artículo. Y es que me di cuenta leyéndolo que el problema también está en el formato y en la plataforma que estemos utilizando. Es decir, lo de formato, bueno, ya lo vemos. Podcasts conversacionales son los más populares en este sentido. Pero que esté en una plataforma como YouTube, un podcast, ayuda mucho por dos motivos fundamentales desde mi opinión. Primero, porque si lo que estás buscando es hacer dinero con el podcast, en YouTube se te da mucho más fácil. Porque tu dinero va a depender, por supuesto, de las vistas de tu video. Pero las vistas no se traducen en personas que están suscritas a tu podcast. Las vistas pueden venir de cualquier persona, de cualquiera que pasó por ahí y el algoritmo le sacó tu podcast y quizás se sentó y lo vio. De esa persona que no está suscrita ni siquiera va a venir ese dinero. En el podcasting tradicional, la forma de hacer dinero normalmente parte de membresías, ¿no? Tú haces un podcast de pago, un podcast privado, un podcast premium, como quieran llamarle, y vas a depender de que la gente se registre y te pague el dinero que tú estás pidiendo por ese podcast. Con esta plataforma no, porque sencillamente tú haces el contenido y las visitas es lo único que te hace falta, venga de quien venga. No tienes que tener a nadie fidelizado pagando un dinero. También, por supuesto, en YouTube sabemos que está todo esto de el chat, el super chat, que puedes enviar dinero. En fin, hay otros medios de hacer dinero. Pero en general es muy cómodo hacer dinero simplemente por las vistas que tenga ese video. Y el segundo punto es lo que acabo de decir, el chat. Y es que si haces un podcast en vivo o en diferido, como quieras, como sea, vas a tener en esa plataforma una caja de comentarios donde vas a poder interactuar con las personas, no solamente con los creadores, no con el host o los invitados, sino con el resto de personas. Si estás haciendo un podcast en vivo, vas a tener un chat en vivo donde van a haber personas intercambiando en tiempo real de lo que se está hablando. Y si no, pues vas a tener la caja de comentarios donde ahí tú vas a poner tu opinión con respecto a lo que escuchaste. Esto en el podcast tradicional, lo que tenemos en un podcatcher, no suele pasar, no suele suceder. Y no me vale de que, porque en Spotify puedo hacerlo. No, Spotify no es, en este caso, un referente, porque no estamos hablando de un podcatcher abierto o no. Este tema se ha debatido muchísimo y es la fragmentación que hay dentro del podcasting, porque son un montón de clientes de podcast o podcatcher, un montón de plataformas y no hay un lugar unificado donde tú comentes y para ahí vaya tu comentario y se puede ver en cualquier plataforma, en cualquier podcatcher y el host pueda responderte, interactuar contigo. Eso no está pasando.
Y por supuesto, donde no hay eso, no es atractivo para algunos. Y lo otro es el tema de cómo descubres un podcast. Si tú estás en TikTok, estás en Instagram, en estas plataformas o en YouTube incluso, tú das dedo para arriba, scroll, un video, otro video, otro video, otro video. No hay ninguna plataforma de podcast, por lo menos popular o asentada, donde tú puedas entrar y empieces a escuchar el fragmento de un audio, le des scroll, otro audio, scroll, otro audio, scroll, otro audio, y de esta forma puedas descubrir nuevos podcasts de una forma quizás un poco más atractiva. Entonces, si sumamos todo esto, pues damos como resultado de que, por supuesto, que plataformas como YouTube van a ser mucho más atractivas. Y también está un detalle, y es que hay personas que lo han dicho abiertamente, incluso a veces a mí me pasa, que le gusta ponerle rostro a la voz. Le gusta saber quién está hablando, cómo se expresa, cómo gesticula, cómo luce su cara cuando dice tal cosa. Y eso también es importante para algunos. En el podcasting 2.0 tenemos la opción de poner personas, ¿no? Que tú puedes poner la foto de alguien, el nombre y qué sé yo. Y según qué podcatcher, porque de nuevo vemos a lo mismo en esta fragmentación, según qué podcatcher te va a mostrar quiénes son las personas que están hablando. Y por ahí más o menos podría resolverse el asunto. Pero no es igual. No es igual que escuchar y ver una foto que ver a la persona como tal proyectándose, ¿no? Justo como es. Entonces, claro, toda esta serie de situaciones ponen el podcasting en video como una opción mucho, pero mucho más atractiva que la opción del audio. Aunque yo creo que al final del día, como bien dice el artículo, por cierto, todo va a moverse a según qué lugar. Quizás en YouTube y en Spotify van a, digamos, a albergar más estos grandes chatcasts, ¿no? Basados en video. Y quizás plataformas como Apple u otras por ahí, pues se convertirán más en el hogar de los programas más narrativos, ¿no? Y entonces por ahí se puede mover la cosa. Aunque también yo creo que vamos a ver un grupo de nosotros que nos vamos a resistir a la tentación de estar haciendo podcast en video, porque yo hago contenido en video. Yo tengo un canal de tecnología, tengo un canal de política, que es prácticamente un podcast igual. Lo que pasa es que, evidentemente, no es igual. O sea, hay un poco ahí de quizás sentimentalismo, un poco de añoranza, un poco de más, como decía al principio, de pasión, ¿no? Por el tema de la radio. Y creo que siempre va a haber ese espacio para los que únicamente van a querer hacer, ya sea que por tiempo, por gusto o por lo que quieras, el podcast solamente en audio. No sé cómo ustedes lo vean, pero este debate lo podemos tener también en el foro de Como Pienso Digo. Dejaré el enlace en la descripción y hasta un próximo episodio.